Hola a todos, soy Wiset y os presento mi Delta 595 de Beodynamics, una réplica que emula una HK416 y que compré este año 2016. Esta Beodynamics es una réplica de una 416 que, como bien sabréis, he dado bastante la vara a lo largo del canal. Pertenece a la marca Heckler & Koch, es un arma alemana y es el arma que ha venido a sustituir a las Colt M4 en algunos cuerpos del ejército norteamericano y en muchas fuerzas especiales de todo el mundo. El upper sí que pertenece a una 416, pero el lower no, el lower es de una M4. La réplica viene así de serie. ¿Qué ocurre con lo del M4? Según he leído, cuenta en internet que cuando las fuerzas especiales, si no me equivoco fueron los Delta Force, optaron por el 416 en un principio por el sistema de gases que tenía HK, que venía del G36, que era muy bueno, se ve que no daba problemas, etc. Pero los gatillos los tenían ajustados a sus M4. Entonces lo que hicieron fue ensamblar la parte inferior de un M4 con la parte superior de un HK416. Esto es lo que en teoría he leído en internet. Esta réplica exactamente no es nueva, es una réplica de segunda mano y se la compré a nuestro amiguete Vertix, que es el gerente de Dismatac Valencia, que la había llevado en la Milsim Green Zone de Villar de los Navarros. La llevó solo durante esa partida. Es que como es un poco caprichoso, por esas fechas acababan de salir las Avalon de VFC, entonces vi la oportunidad y se la compré. El precio de esta réplica nueva vienen a ser 450 euros. Y si no me equivoco, es fabricada por Vegaforce con la licencia de Beodynamics. Beodynamics y por la otra parte, Vegaforce Company. No viene así de serie, externamente tiene algunos cambios. El magnificador, el holográfico, el Ampeg, el silenciador, la empuñadura del pistolete, la culata, etc. Pero internamente no he tocado absolutamente nada, con un pero. La goma no es la de serie. Actualmente llevo una Mad Bull roja. Yo esta goma no la hubiese puesto en la vida, pero me vino así porque Vertix la puso nada más, abrió la caja, la réplica de la caja. Él tiene la filosofía de no sabes cuánto tiempo ha estado una réplica en un container o en un almacén. Y las gomas pues tienden a endurecerse, a cuartearse, etc. Además del cambio de la goma, se le ha sustituido el cableado. No es porque en su momento fallase ni tuviese ningún problema, es porque juego a un simulador que se llama Arma 3, un simulador bélico, y de vez en cuando la comunidad donde juego, que es la comunidad ST1, hacemos quedadas para jugar a Airsoft. Bueno, pues en una de las quedadas estábamos midiendo el tamaño de nuestras réplicas y uno pues lo que hizo fue estirar la culata, no llevaba esta, llevaba la de serie, luego la enseñaré, estaba la batería puesta, sacó la culata y arrancó el tamilla. Comentar que el individuo que rompió el cable dice que fue un lance del destino, ¿verdad, Isman? ¿Verdad, cabrón? Y esa fue mi excusa para cambiar el cableado, no es por otro motivo. Actualmente llevo un cableado oxigenado. No me permite cerrar la culata del todo, pero también por mi altura es que nunca juego así. Los accesorios originales eran los siguientes. Esta era la culata original. Actualmente llevo una imitación de Magpul. Si no me equivoco es un tipo Moe. Esta es una culata Crane. Me gustó mucho más la que llevo ahora. Este era su pistolete original, donde va dentro el motor. Es muy cómodo si eres diestro, pero cuando vas a hacer el cambio de mano, la verdad es que es un tanto incómodo, en mi opinión. ¿Tú eres zurdo? Yo soy zurdo. Pero bueno, juego de las dos maneras. Actualmente llevo pues este pistolete color multicam, imitación Magpul también. Las alzas originales son estas dos, son dos alzas metálicas, no son del tipo HK, son más tirando a un M4 o un MK18, muy cómodas, pero donde esté un holográfico o un T1. La réplica en su origen viene con unos cubrerraíles, 4 y 4 cubrerraíles en color tan, pero como no me gustaban, se los regalé a Rob. Yo soy de los que piensa que el raíl de la HK tiene que enseñarse. Es un raíl hostil de los que pasas el dedo sin guante y te deja marca. O sea, puedes rayar pan en este raíl. Vino con este maletín rígido y la verdad es que yo encantado. Originalmente la bocacha que llevaba la réplica era esta, tipo pues, M4.
bastante normalita. Pero luego opté por esta otra que sirve pues para rascar la espalda a tu enemigo cuando lo pillas por detrás. Está bien cuando llevas la réplica en el pecho para desgarrarte el pantalón, porque vaya tela, full metal totalmente. Ahora pues llevo un silenciador, aunque parezca más estética que otra cosa, sí que silencia un tanto lo que es el sonido de la réplica. Otro aspecto que me gustó bastante de la réplica es esta anilla para poner la correa. Viene totalmente de serie. Aquí tengo, además, en la parte frontal una anilla imitación MagPul. Puedes llevar la correa en un único punto o en 2 puntos. Hay gente que se lo pone más hacia adelante. A mí esta configuración la verdad es que estoy muy contento. Actualmente la configuración que llevo es la del magnificador y el holográfico. Este magnificador sí que hace su función de ampliar, creo que son 3 o 4 aumentos, solo que en ocasiones pues la verdad es que es un tanto incómodo. Una por el peso, otra porque no alinea correctamente con el holográfico, lo hace mejor con un T1 y también porque esta réplica para distancia larga funciona perfectamente, pero no es su función, esto es más réplica de asalto. En la parte frontal llevo este Ampeg, que en mi opinión es una auténtica basura. Cuando lo enciendes, a la mínima te baila el visor. Entonces a unos 25 metros, cuando no apuntas por el visor, te puede jugar una mala pasada. Además, es bastante endeble, se desmonta con mucha facilidad. La pila salta cada 2×3 y se me han perdido, creo que ya son 2 piezas. Y no ha recibido ningún golpe. Anteriormente jugaba con una MP5 de la marca G&G. Es una réplica, pues la verdad es que me ha dado un muy buen resultado. La tenemos tanto Burke como yo. Pero sí que es cierto que a partir del año y medio me ha empezado a dar problemas. Muchos sabréis que también tengo un SR25 para distancias largas, que es el del tirador selecto. Otro que también al año y medio me ha dado problemas. Los problemas son del tipo, en el MP5, que el cableado se me quemó. Han tocado hacer un simming o resigning, no sé cómo se pronuncia, de todo el interior. Básicamente es que los engranajes chocaban entre sí, entonces no hacía un buen funcionamiento. También el SR25, que sigo jugando con él, he tenido los problemas de que todo el pistón, los dientes se han comido y que el motor se fundió. Las impresiones de la réplica son las siguientes. Cumple lo que yo buscaba, y era una réplica que fuese un tanque. Un tanque en el aspecto de no tiene apariencia de juguete, es muy robusta, funciona a las 1000 maravillas. Actualmente estoy jugando con una batería 7,4, una LiPo. ¿Puedo jugar con una 11,1? Por lo que me han dicho, sí. Pero es como que vas acortando la vida útil de la réplica. Así que como quiero que me dure mucho, voy a seguir con la 7,4. Insistir en que no he tocado absolutamente nada del interior, ni el cañón, ni el gear, ni la cámara del hub, porque considero que funciona a las 1000 maravillas. ¿Podría ir mejor? Seguro que sí. Pero si funciona bien, mi filosofía es de momento no tocarlo. ¿A qué me refiero con funcionar bien? Esta réplica está hecha para jugar, pues eso, a unos 5 a 25, 30, 40 o hasta 50 metros, y la verdad es que la agrupación es muy buena. Yo juego de normal con 0,25 cuando jugamos en exterior o 0,20 en interiores, y puedo asegurar que a 25 y 30 metros no habrá una dispersión superior a un palmo cuando juego. A más distancia, pues sí, obviamente la bola se va dispersando. Se podría mejorar cambiando el cañón, etcétera, pero de momento yo considero que para el tipo de juego que yo hago es suficiente. En un principio esta réplica creo que viene con un midcap, pero pasé olímpicamente de él. Me fui a la marca Ares, 140 bolas, que van a las 1000 maravillas. Lo metes y tiene hasta un pequeño roce. Lo que consigue es que la holgura sea mínima, no baila apenas. Apretas el botón de extracción y no cae. Estoy muy contento con estos cargadores, no me han dado ningún problema. También he jugado con los cargadores de Rhodes. Estos son marca MAG M4. Ya tienen un pelín más de holgura, así que cuando pulsas el extractor caen. Vamos, lo de caer es una tontería, pero estos tampoco me han dado ningún problema. Y por último, están estos cargadores de la marca Ares también, que son los que tenía Rhodes con su Amoeba. Estos son precisamente, creo que los que menos holgura tienen, y estos también van a las 1000 maravillas. Actualmente estos cargadores no tienen ninguna holgura porque les hicimos un apaño de MacGyver con un cartoncillo
y un poco de cinta aislante. Voy a enseñaros un detalle del interior que cuando lo descubrí la verdad es que me quedé bastante sorprendido. Este cañón viene con un muelle, perdón, para evitar que no haya ningún tipo de fuga de aire en el funcionamiento. La verdad es que esta goma del Hope, que está perpendicular al cañón, estoy encantadísimo. No es la típica rueda que está paralela, tipo M4. Está incluso con el guante, puedes accionarla y la verdad, muy pero que muy cómoda. Aquí tengo una pequeña marca de referencia y además tiene un detalle inscrito en el cañón que seguramente más de uno de vosotros reconozcáis. Blessed be the Lord, my strength, who teaches my hands to war and my fingers to fight. My goodness, my fortress, my high tower and my deliverer. ¿Por qué una Vega Force? En un principio yo quería algo que me dure 5, 6, 7, 8 años, los que haga falta. No sé si voy a seguir jugando, pero si lo hago, que sea cambiarle la goma y a funcionar. Es una marca que me inspira confianza, de la que me han hablado el 99,9% de sus compradores. La verdad es que están muy contentos. La llevan varios equipos con los que solemos jugar, los PHGP, los LTF, el Team Tactical, etcétera, etcétera. Y todos, la verdad es que están muy contentos con las réplicas que tienen de la marca VFC. Nosotros, los Capsule, tenemos 3 Vega Force. Grey tiene su M4, Rose tiene su AK y yo tengo esta monada. Los dos aspectos que cuando me la vendieron me insistieron es, una, la calidad de los acabados exteriores y segunda, la calidad de los engranajes interiores. Como de internos no solemos hablar, voy a dejarlos a un lado. Están hechos en realidad para durar años y años y años. Esta es la página de BO Manufacture para ver las especificaciones de la réplica. Aquí aparece cañón de 603, guías de Biodynamics, las alzas que lleva, etcétera. Velocidad de 350. A mí realmente en ninguno de los cronos que he probado me ha superado los 345 FPS. Viene con un Midca de 120, cañón de 10 pulgadas, etcétera. Y el peso... aparece, tío. Esto no es ya un juguetito de plástico. Vienen a ser unos 3,5 kilos de peso aproximadamente sin los accesorios externos. Como que ya eso, estamos hablando de algo serio, algo robusto. Nada de holguras. Externamente yo a la réplica le doy un 10. ¿La recomendaría para un novato? Por el precio que tiene, no. Pero sí que es, en mi opinión, una muy buena compra. Así que pues nada. Esto es todo. Si tenéis algún comentario, sugerencia, duda, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bueno, aquí estoy muerto y voy a hacer un poco el cafre. Vale. ¿Te mola mi silencer? ¿Qué pasa? Grey, ¿sabes de qué mueren las estrellas? De sobredosis. ¡Oh, puta!